Los sonidos de la paz. Respeto y confianza, valores para la paz. La paz llega cuando el corazón deja de vivir en la dualidad. La paz se busca en las leyes, y las leyes no son optativas. Los sonidos de la paz. En el capítulo anterior, en mis proyectos personales, diré, sí está como un buscar la paz interna, ¿no? En este momento de mi vida, la paz es importantísima. Porque el terreno sobre el que estamos sembrando no está abonado. El sistema nos ha ganado terreno en ese sentido. Creo que sí aporta, porque es un trabajo que está hecho con sensibilidad y que finalmente pues eso es lo que te va a mover a ti como escucha, como oyente. Mi reconocimiento para el trabajo que realizaste de artista a artista, te puedo decir que me emocionó terriblemente. Muchas gracias por todo. gracias a ti, dedicar nuestras habilidades, ¿no? Y este talento, si es que lo tengo, al servicio, ¿no? De los que crean, ¿no? De los que admiro. Y ustedes dos son dos seres que yo admiro, que yo aprecio y que estoy feliz, ¿no? Porque mucha gente lo va a poder conocer ciertamente. Los sonidos de la paz. Miedo es un sentimiento de angustia provocado por un peligro real o imaginario. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que deseamos. El miedo también es una emoción natural, básica y universal, un mecanismo biológico innato que ha contribuido a nuestra supervivencia como especie. Creo fervorosamente que el poder del amor es mayor al poder del miedo, por lo que debemos transmitir a los hijos amor por la vida. Si le dedicamos mucha energía a los miedos, lo más probable es que los alimentemos todavía más. En cambio, si nos concentramos en lo que nos ilusiona de la vida, es más fácil que la paz interior crezca y que el miedo disminuya. Como padres y madres, el miedo es uno de los peores aliados para educar. Por miedo a equivocarnos, no actuamos, nos inhibimos y procedemos con falta de firmeza. Por miedo a frustrar a nuestros hijos, consentimos todo. Por miedo a que nos juzguen como tiranos, acabamos forjando la tiranía en nuestros hijos. Por miedo a que la vida les hiera, les impedimos vivir su propia vida. Por miedo a quedarnos solos y sentirnos vacíos, utilizamos a los hijos como muletas y no les permitimos alzar su propio vuelo. Quiero compartir en este sexto podcast los miedos y la ausencia de la paz en los niños, tema de un programa inédito que realizamos hace años, con la conducción de Laura Pérez Cervantes y Saúl López Fuentes, con la producción de su servidor Luis Alberto Lobato. Los sonidos de la paz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludamos al auditorio, personas que nos siguen vía internet. Muy buenos días. Esta mañana la acompañamos en la producción Luis Alberto García y en los micrófonos Saúl López Fuentes y Laura Pérez Cervantes. En este programa, Los Exploradores, estaremos tratando el tema del miedo. Muy buenos días, Saúl, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, aquí disfrutando este día. Ojalá y todos estén contentos en su casa. En un tema interesante que creo que todos tenemos algo que ver en esta situación del miedo, que es uno de los factores sociales que generan en el futuro una gran crisis, ¿no? Sí, un tema que nos preocupa y que nos debe de ocupar a muchos que ya somos papás o los que van a ser papás, porque creo que hay temas que se abordan de los niños, pero el miedo, yo creo que esto es lo más importante. Es lo que nos permite ser exitosos, tener seguridad, confianza en uno mismo, y cuando no se tienen estos elementos, creo que no se logra el triunfo ni la excelencia, y es el tema fundamental, yo creo que para los niños. No sé cómo lo veas tú, Saúl. Así es, si queremos un México mejor, esa es la clave.
esa seguridad que hablaste no se logra con fórmulas, sino se siente, se transmite con acciones de parte de nosotros como padres. Los niños lo asimilan perfectamente bien y son niños seguros, son niños exitosos, son niños que saben y quieren hacer algo creativo, constructivo, por el bien de los demás y de sí mismos. Pues fíjate, justamente elegíamos este tema porque han llegado infinidad de llamadas telefónicas con respecto a decir qué hacer cuando notamos que nuestros hijos tienen miedo a algo. Hay muchos que le tienen miedo a la oscuridad, a determinados animales, a hablar en público, a participar en clase, porque creo que esos son los principales miedos que se tienen, a relacionarse con los mismos amiguitos, que es el clásico niño tímido, sentadito ahí en su banca y que no se relaciona con los demás mientras los demás están gritando, corriendo. Y entonces, bueno, uno como mamá, de manera personal, digo, lo menciono, a veces dice uno, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué pasa con nuestros pequeñitos? ¿Cómo ayudarlos? ¿Cómo hacer que se relacionen? A veces uno piensa en castigos, fíjate que me han comentado que hay mamás que dicen, pues voy a castigar a mi hijo porque pues no participa y dicen que es el tonto de la clase, entonces el castigo es lo primero que viene. Claro, no, y estás hablando de algo que es muy frecuente, ¿no? Los niños generalmente no tienen miedo. Cuando nacen, si ustedes observan, el niño está apenas conociendo su entorno. El problema somos nosotros. Nosotros somos los que le vamos a empezar a comunicar nuestros propios miedos. Sobreprotegemos a un niño por lo mismo que nosotros vivimos. Entonces, naturalmente, él cuando va a llegar a la edad escolar, como tú lo comentas, en vez de compartir con sus compañeros y sentirse como libre en su casa, también ya empieza una condición. Cuidado, en la escuela te van a castigar, te debes de portar bien, debes de hacer esto. En la escuela un niño debe de disfrutarla, por eso la escuela tiene este problema. En vez de ir un niño a disfrutar, a vivir, a convivir y a estudiar, que esa es su misión, se encuentra con el primer problema. Todo es condicionado. Sí. Pórtate bien, que hagas esto. Hazle caso a ellos, Anotas no le hagas tarea a los demás. Ajá. Hay unos compañeros que te van a hacer problemas y no quiero que te metas en conflicto. O sea, el niño no va libre. Sí, ya va condicionado. Sí, ya va condicionado. Y obviamente también condicionado con los miedos mismos, que no solamente le hemos transmitido en su forma de comportarse, sino los miedos psicológicos, al cual nosotros también le hemos transmitido de una manera, no diciéndoselo, sino que lo ha asimilado. ¿Nosotros no nacemos con los miedos? No. ¿Nosotros se los imponemos? Nosotros se los imponemos y la sociedad, evidentemente, son los dos factores. Bueno, ¿y qué hacer en ese caso? Decirle al niño, bueno, no sé, a lo mejor un mal consejo, pero por ejemplo yo le digo a mi hijo, vete a divertir. Sí. Vete a disfrutar, diviértete, aunque me dice mi hijo, mamá, es que voy a estudiar. Bueno, sí, esa es otra parte, pero disfrútalo. Así es. Diviértete. Esa es una. Pero la otra yo creo que parte de la parte psicológica. Mira, ¿cuántas veces le dedicamos a un hijo en transmitirle cariño y confianza? Imagínate sentarte un bebé en tus piernas, acariciarlo, sobarle las piernitas, la cabeza. El niño está, pero una seguridad feliz, infinita. Sí. Esta transmisión no la hacemos. Perdemos el contacto, acuérdate, la cultura mexicana, al principio es de mucho contacto y después a una cierta edad es un abandono de contacto. Sí, fíjate que ahora que lo mencionas, sí es cierto, nos enseñan a que cuando están pequeñitos los besamos, los abrazamos, y en el caso de que es papá y niño, se le condiciona así por a lo mejor por esta cultura de decir, sexual, ya no lo abraces, ya no lo beses, se ¿verdad? Ve mal. Se ve mal como un niño va a besar a su papá, o viceversa, el papá cómo va a besar al niño, ¿no? Esa cuestión cultural ya transmitida por una sociedad, más los miedos que nosotros tenemos, el niño los asimila, te ve inseguro, te ve llorando porque no hay dinero. Vio una discusión con tu esposo porque el trabajo lo está condicionando y lo va a correr. Ese miedo que no lo estás tú diciendo, mira hijo, no, él lo siente. Más todas las condiciones que tú le pones para ir a la escuela, ¿cómo se va a divertir? Sí, eso sí, tienes razón. Mira, tenemos llamadas del auditorio, no sé cómo ves sacar estas inquietudes. Sí, nos ha escrito Alejandra Gutiérrez, de aquí del Distrito Federal. Ella tiene 28 años de edad
Dice, hola, tengo un bebé de 2 años de edad. Hace 3 semanas empezó a ir a la guardería. Se ha pasado hasta el momento llorando constantemente las 5 horas que va. No tiene consuelo y no se deja consolar por la educadora, a quien no quiere ni mirar. Se pasa las 5 horas solo, llorando en un rincón del salón. No sé si esto es normal. Me da mucha pena, pero no tengo otra solución, dice, porque debo trabajar aquí. ¿Y quién me podría dar algún consejo? Mil gracias. Muchas gracias. ¿Cuántos años tiene? 28 años. El nene, 2 años. 2 años, sí, es un bebé. Es que aquí es un bebé, ¿no? Todavía. Lo que decíamos. 2 años, lamentablemente, pues sí, de México necesitamos, como en muchos países, en las dos partes trabajar, papá y mamá, ¿no? Entonces no nos da tiempo de cuidarlos. Pero aquí yo creo que de lo que estaba platicando sería una clave, no la solución, pero una clave, del inicio de ese problema. Convive con él mucho, acarícialo, ten contacto, transmítele todo tu amor que tiene, todo lo que tienes, porque estoy seguro que lo amas, con el fin de que él se sienta seguro. Llénale un entorno de seguridad alrededor de él, que su interior sienta eso. Y a los 2 años no tengo que decirle nada, no tengo que decirle no tengas miedo. ¿Por qué estás molesto? ¿Por qué no te dejas guiar por la educadora? No le digas nada. Convive con él todo el tiempo que tengas. Tarde, me imagino, pasas por él, en la noche, sí, el fin de semana. Mucho contacto, Más tanto que de tu palabras. parte, sí, más que palabras, por la edad. A la edad de 2 años, ¿qué le puedes decir? Pero fíjate que sí entienden. Yo creo que Sí entienden, ¿no? pero las palabras muy concretas. Y no sería una especie de complemento, hablarle mientras lo abraza, lo besa, Sí. decirle, mi vida, tengo que dejarte en la guardería, te amo, te quiero mucho. Sí, pero cuando lo vas a dejar. Bueno, pero ir haciendo el trabajo. Claro, ¿no ya haciendo el no trabajo. podría ser? Sí, pero también hay otra. Mira, ¿qué te parece esta, no? Que les pasa, yo lo he visto mucho, que funciona. Mientras el niño esté seguro y se divierta, ¿sí? Como dices tú, prepararlo y decirle, tengo que dejarte, ¿sí? Tienes En el que trayecto. estar, exactamente, tienes que estar ahí. Por favor, lo mismo que le dijimos a un niño más grande, decirle, mira, la vas a pasar bien, la educadora, no sé cómo se llame, maneja el nombre de la educadora, Sí. nunca manejes los términos de Sí. educadora, directora, ¿no? Dale el nombre, Lupita, Para Sofía, que suene más cordial, que más suene familiar. cordial, Ajá. dale la confianza, habla con la educadora, dile que tú quieres que le transmita eso, que no se sienta tanta autoridad, porque eso también lo asimilan los niños, los bebés. Ven que a lo mejor el lugar donde lo estás mandando es demasiado cuadrado, donde está muy estructurado, ¿no? Y que la educadora nada más está ahí atendiendo que si la mamila, que si límpienlo, porque esa edad que estamos viendo, Ajá. sí, en esta guardería debe de haber todo este proceso. El pañal, a la hora de comer, sí, hasta el dormir. Todo eso pasa en una guardería. ¿Y sería conveniente, por ejemplo, platicar con la educadora, decirle, estoy haciendo un proceso de cambio, estoy tratando de convencer Exacto. a mi bebé, écheme la mano, es a lo que vamos. ayúdeme con mi niño, Ayúdeme. quiérame a mi niño. Sí, ¿no? y no nada más eso, dígame usted a mí, Ajá. no solamente porque llora, sino cuándo llora. ¿En qué momento circunstancia? ¿En qué llora? momento para yo estar Saber. apoyado? Y eso lo vamos a complementar, como muy bien lo dices, con platicándoselo, aunque no entiende, entre comillas, sí entiende, pero mucho la transmisión de ese cariño de parte de la pareja, o sea, de tu esposo y tú, que él sienta esa seguridad, para que él tenga un gancho de donde agarrarse, que es él mismo. No son ustedes ya. Él solito en la guardería va a tener la confianza de que al rato va a ver a papá y a mamá. Ajá. En este caso, digo, no nos menciona si es madre soltera Lamentablemente, o cuenta ¿no? con pareja, pero digo, en el caso, como tú dices, de que fuera madre soltera, poniéndonos en ese término más duro, que a veces se tiene que enfrentar en esta sociedad donde, bueno, pues la mujer tiene que salir adelante y hacer el rol de papá y mamá. Yo creo que aquí, más que dar consejo de paciencia o no, es dar un consejo de amor. Así es. Un consejo Para mí la clave está en el consejo de amor. De amor, de estrecharlo, de abrazarlo, de besarlo. Y como dicen, aunque tenga 2 años de edad,
los niños entienden muy bien. Y aquí lo puedes ser sustituido si eres madre soltera, que no los dices, pues tus hermanos, hermanas, abuelos, los familiares van a suplir esa otra parte masculina que no le va a dar el padre en el mismo proceso. O sea, yo, abuelo, ahí el abuelo entra como padre, sí. La fuerza, la autoridad que siempre se debe tener, también te doy ese cariño. Este niño, si tiene el privilegio, fíjate bien, de que no tiene papá y tiene tíos, tías, abuelo, entonces tienes con qué transmitir ese cariño y ese amor que lo va a sentir después y lo va a transmitir ahora él en la guardería. Y si no, también, bueno, también eliminarnos esas etiquetas, ¿no? De decir, soy madre soltera y No, tú eres madre y se acabó. ¿Verdad? Exactamente. Y yo también estoy en contra de las etiquetas. No sé si me entiendas lo que te quiero decir cuando le digo a las cosas sin nombre. Sí. Vívela primero y no le pongas nombre, porque el ponerle nombre es encasillar. Es encasillar e ir limitando su acción. Por eso te comentaba hace ratito, el decirle un título, cuidado, bueno, etiqueta, es decir, respuesta, miedo. Sí. Cuidado en esto, no vayas a hacer. Cuidado, lo tienes tan lleno de miedo. Entonces lo suelto y lo mando así. Lo mandas, que Dios lo bendiga. No tanto. Tú ya le transmitiste la confianza. También hay límites. Ajá. Los límites son muy claros. Un niño no puede hacer lo que se le pegue la gana. No, sí. El niño va a cumplir dentro de ese cariño y de ese amor y respeto que tú le has transmitido, debe de cumplir límites. También en la escuela lo va a hacer. Va a respetar a la maestra perfectamente. Va a respetar los lineamientos que le digan. Eso está perfecto. Porque a ver si me entiendes, son externos, los va a cumplir. El problema es que trae un desorden interno. Fíjate que normalmente nos decían, digo, te lo comento como mamá, nos hacen pláticas de esas famosas escuelas para padres y nos dicen siempre, dígale a su hijo cómo debe hacer las cosas, sea estricto, sea firme, disciplínelo. Pero bueno, uno piensa, eso es con respecto a las conductas. Cuando se trata de sentimientos, porque creo yo que esto es muy claro, el miedo es una especie de sentimiento. Cuando se trata de esa parte, ¿cómo manejarla? Sí, mira, ¿de qué bueno manera que saber dices. cómo la hace uno? Porque igual nos dicen para conducta, bueno, debe haber una consecuencia y más o menos ahí uno, entre que sí le entiende uno los consejos y no, va sacando uno adelante al hijo, pero cuando se trata de sentimientos... Sí, no, y además este es un sentimiento muy profundo. Muy fuerte, ¿no? Arraigado desde la propia naturaleza humana. Ajá. Sí, somos primitivos en el origen, tenemos una parte animal muy fuerte, en la cual fuimos expuestos a una naturaleza inclemente, que tuvimos que crear cuevas, sociedades conjuntas para protegernos de los animales que comían. Todo eso viene en nuestros cerebros. Acuérdate que tenemos un cerebro muy primitivo, sí, que funciona perfectamente bien, y esos miedos son entendidos. Pero cuando se trasladan al terreno psicológico, y hay una pregunta que tú haces muy bien en la escuela para padres, nos dicen, cuidado con esto, cuidado lo otro, no dejen que haga esto. Sí, es correcto, porque ya es una sociedad que no ha funcionado en un orden. El orden, ¿tú cuándo me podrías decir cuándo ponerlo y cuándo quitarlo? Solamente cuando las cosas que tú empezaste a hacer no te funcionan. Si pues te funcionan, tú solamente estás manejando, como por así decirlo, los límites con un orden. Sin que el niño se dé cuenta. Cuando sale de esto, la pregunta viene en la parte emocional o sentimental. Mira, en eso no hay límites. ¿O tú tienes un límite de amor a tu hijo? No, claro que no. El problema está que se lo vas a poner cuando se porta mal y se quejan contigo en la escuela. Sí. Sí, me limito ya. Te limitas y dices, no, ya no le voy a dar tanto porque creo que la estoy regando, sí, me estoy equivocando. Ajá, sí. Ahí viene un problema. ¿Por qué quitas una parte sentimental a una cuestión de conducta? Entonces no se deben de mezclar estas partes. Te voy a dar un ejemplo. El famoso Nintendo o PlayStation. Sí, que dices, te portaste mal. Te portas mal, te lo quito. Sí. Dale la oportunidad que juegue con él. Y tú le pones un límite y le dices, vas a jugar 1 hora. No te respeta la hora, se sale del límite, ¿qué le vas a hacer? Se acabó, apagas la tele, no hay más aparato, mañana no juegas. Sí. Es una cuestión de conducta que te enseñan. Perfecto. Pero si el niño a nivel emocional, por no tener cariño, no tiene amigos,
no lo dejas salir del departamento, porque le van a hacer esto, le van a hacer el otro. Sí, porque El niño está en una jaula que el PlayStation lo necesita, no 1 hora. La van a necesitar 10 horas porque tú no le estás transmitiendo el cariño y el amor. Porque tendría que compensar esa parte. Y la está compensando en los juegos. Tú no le prestas atención. El papá llega en la noche, si es que tiene papá, como ya vimos en el caso de la madre soltera. Él está reflejando un problema interno en las horas que necesita estar jugando. Si él tuviera el complemento perfecto, 1 hora le basta. Y es feliz. Entonces, no sé si me entiendes, que conducta sí debes de poner 3 horas a tu tarea, 2 horas a tu juego. Sí, como un horario, como un horario de actividades. Y él lo va a respetar si todo está en orden en su interior. Pero si tú no le estás dando cariño, no le estamos transmitiendo amor, no le estamos transmitiendo las necesidades de la vida normal, internas, ¿qué le va a pasar a su conducta? Las va a romper. Hay un desorden. Las va a romper, quiere más tiempo en el Nintendo o quiere salir. A ver, ¿qué pasa cuando, en el ejemplo ese que decías, el niño lleva un desorden? Lo va a reflejar en un juego o en un departamento en 4 paredes y lo sacas al campo, todo le da miedo. Las hormigas, el aire, el polvo. Hasta la persona que pasa por ahí. Pues sí está verdaderamente complicado. Me gustaría que retomáramos toda esta parte porque, sobre todo cuando te decía yo, hablamos de sentimientos y que es la parte más difícil de manejar. Creo que ahí sí necesitaríamos más una guía, claro, ¿no? Sí, es muy breve hacerlo así, pero a ver, creo que tenemos por ahí una llamada. Una llamada, vamos a escucharla. Adelante. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, llamo para hacer una pregunta. Sí, adelante. Yo he escuchado que se dice que en los adultos el miedo es el motor y la raíz de todas nuestras actitudes en la vida, el motor que nos mueve a hacer o a no hacer nada. Yo considero que pues en los niños, por la educación que les damos, porque es lo que tenemos, es lo mismo. Yo quisiera que pudieran hablar un poco acerca de cómo manejar a los niños desde pequeños, tratando de que no sea ese miedo, metérselos en su ser para que sea eso también lo que a ellos los impulse, porque pues en los adultos es también motivo de grandes fracasos, de grandes frustraciones. Entonces, ¿cómo manejar en los niños las situaciones de su vida cotidiana para que no sea a partir del miedo que ellos actúen? Pues muy profunda la pregunta, Saúl. Bueno, pero es lo que estábamos hablando, fíjate lo que dice, los niños y los adultos. Y los adultos estamos más llenos de miedo. Estamos llenos de miedo, ¿por qué? Por quedarnos sin trabajo. ¿Qué le va a pasar a nuestros hijos? El mundo es un caos, no se aprueban las reformas, todo lo metemos, ¿te das cuenta? Sí, hasta si llovió y si la América perdió. Sí. Es infinito los miedos que tenemos. Y ese cúmulo de miedos se va transmitiendo. El problema no es enseñarles que no tengan miedo. Ya lo dije al principio. Si mi actitud como adulto es transmitirles a mis hijos las mayores seguridades que yo tengo. Bueno, entonces a lo mejor aquí la mecánica tendría que ser cómo primero componernos nosotros como adultos. Exactamente, para que el niño tenga el menos conflicto posible de los conflictos que de por sí ya se va a encontrar en la vida. Bueno, algo práctico, ¿qué podríamos hacer? A ver, algo práctico. Algo práctico. Tú dices, en este caso, por ejemplo, retomando a lo mejor la llamada de la persona que nos hizo favor de llamar, nosotros como adultos nos damos cuenta que nuestro hijo anda temeroso por la vida y uno normalmente va y toma clases, se trata de buscar la solución y dice, es que el niño es el problema, pero finalmente llegamos a la conclusión que, bueno, no es el niño el problema somos nosotros primero como adultos. Entonces yo creo que ahí tendría que ser el primer paso, ¿no? Uh-huh. Número 1, así como hacemos nuestro listado para ir al súper, decir, número 1, este asunto del miedo no es de los niños. Este asunto del miedo es de los adultos. Es de los adultos y ya después él va a ser adulto con sus miedos que... Y entonces tomar conciencia primero nosotros. El miedo es de los adultos y ahora viene la otra parte. Cómo nosotros como adultos darnos cuenta
de quitarnos estos miedos, porque nosotros ya estamos más grandes y yo creo que ya es difícil cambiar esto, ¿no? ¿Cómo hacerle? Bueno, primero aceptando que tenemos esos miedos. No podemos juzgar algo si no sabemos que lo tenemos. Si bueno, hay un elemento muy, muy frecuente, Uh-huh. Es tanto el miedo que negamos el miedo, lo ocultamos y hacemos lo contrario a él. Yo tengo miedo de estar ante un micrófono y lo que voy a hacer es rehuir a toda clase de situaciones desde que un niño está y no quiere pasar a dar una clase. Hacer su Eso exposición. es su exposición ya desde ahí. Y tú te preguntas a la mamá que su hijo, el contrario de tu hijo, oye, ¿cómo es tu hijo para tener tanta confianza en sí mismo? Date cuenta cómo es la actitud de esa amiga tuya o de ese amigo tuyo. Se comporta de una manera tan segura que hasta aparentemente se hace chocante. ¿Por qué? Porque choca con la naturaleza mía de inseguridad. ¿Sí? Choca con esa naturaleza y digo, Ajá. oye, no, pues si veo a un niño que se para, habla, baja, es el líder, ya desde chiquito lo estás viendo. Sí. No importa que estudie, Sí, él ya sí. lo trae esa naturaleza de seguridad, no de líder, trae la seguridad y a lo que se dedique lo va a hacer seguro. Aquí viene una cuestión, mira, le preguntas a un niño, oye, ¿qué vas a hacer? ¿No? Un joven. Ajá. No, es que no sé. Tú dime qué voy a hacer, casi te lo dice a ti. Ajá. Mamá, ¿me dejas ir al cine? Muy bien. ¿Y después? Pues no sé. ¿Cómo que no sé? Si tú eres el que me estás pidiendo permiso. Ajá. Ya te das cuenta que hiciste un niño inseguro. El niño debe decir, yo me quiero ir al cine y después aquí, después allá, y puedes pasar por mí a las 10. No, oye, pero si tienes 11 años, Exacto. date de santos que te deje y yo paso a las 8 por ti. Yo prefiero tener un hijo así, que se atreva, y yo le pongo los límites. Y fíjate que con lo que son las cosas, ahora que lo mencionas, digo, a veces uno dice, este niño se pasa, pide más de la cuenta, pero como tú dices, qué mal que no nos demos cuenta nosotros como adultos que esa es la mejor conducta. Esa es la mejor conducta. Esa es la mejor conducta. Es un niño más sano. Mentalmente Sí. no está en un conflicto entre qué hacer y no hacer. Él quiere hacer eso y nada más quiere hacer eso. No sufre en la comparación de lo tengo, no lo tengo, quiero hacerlo y si lo hago, ¿qué me van a decir? Ujú. Hay un chiste de la inseguridad y del miedo, Ajá. que se pide un aventón, ¿sí? Una persona y dice, súbase. Pero ve tan serio al conductor que dice, hijo, le voy a preguntar, le voy a hacer la plática de política, ¿no? No, mejor no. Porque a lo mejor él le va al PAN y yo le voy al PRI. Bueno, entonces, de fútbol, no, porque ¿Qué tal según si le le va a Chiva, otra yo soy parte de la de América. América? Por fin, de ese dilema, dice, bueno, pues sí. Y el conductor dice, no, pues no. Y te bajas. Fíjate el chiste, o sea, tanto llevaste un conflicto, Tanto lo pensó uno. tanto lo piensas, que la acción es, pues tampoco, ¿verdad? Ser la espontaneidad mejor. Es la espontaneidad, habla lo que quieras, sé tú. A ver, tenemos ya una llamada del auditorio. Adelante, muy buenos días. Muy buenos días. Lo que pasa es que soy papá de 35 años, mi nombre es Alejandro, y a mí me gustaría saber cómo se le puede identificar a un adolescente que a lo mejor ha vivido siempre con miedo y a lo mejor no lo ha manifestado tan claro, que no se le ve así tan introvertido, a lo mejor tiene otras características que no son tan claras, que uno como padre a lo mejor uno no se da cuenta y deja que pasen hasta que sean adultos los niños. Buena pregunta. Mira, no necesariamente ser introvertido es ser inseguro, ¿eh? La introversión tiene que ver dos aspectos. Puede ser inseguridad o puede ser una gran capacidad de análisis. ¿Y cómo identificarlo? Y su acción. Siempre el miedo es la acción. Un niño puede ser introvertido y le puedes decir, oye, necesito que hagamos esto, o tú qué opinas. A ver, pregúntale a un joven, porque dice que es adolescente. Sí. Déjele un día. Te voy a dedicar un día a que hagamos lo que tú dices. Planéalo. Si el niño, el joven dice, quiero hacer esto, es seguro. Si el niño te muestra el papel en blanco, está terriblemente inseguro, no sabe qué hacer.
Y entonces ahí, ¿cómo hacerle? Digo, porque también nos estamos enfrentando poco a aquí a poco. otra etapa, Mira, porque, poco a poco. como dicen, la adolescencia creo que es la etapa más difícil en los hijos, y además ¿no? la inseguridad y el miedo aumenta. Ajá. Es la etapa donde aumenta. Todos los temores de pequeño crecen en la adolescencia. Pero sí hay formas de hacer. Primero es platicar. Eso que estamos haciendo tú y yo, y que la gente nos está escuchando, es algo que tenemos que hacer en nuestras casas, una dinámica más fuerte de diálogo, de convivencia. Darnos un tiempo. Darnos tiempo, y no solamente de hablar de los sucesos tan terribles que pasan. Comprar el periódico, sí, nos damos cuenta que es terrible. Sí, no, pues ya ni quiere uno leer las noticias. Hacemos ni en prender ese la tele. momento, hacemos eso todo a un lado, Ajá. y empezamos a escuchar a los hijos, que ellos hablen, no siempre la voz cantante de papá o mamá, sino darle oportunidad a un hijo de dedicárselo. Por ejemplo, un adolescente, imagínate que el papá los lleva a la casa, llega a la casa, y los lleva, le dice, este es tu día, y se lo va a llevar al cine. Sale del cine, se lo lleva a un café, y están platicando, riendo, platicando del programa, de que es el partido del domingo, qué le pasó a la abuelita, a mí qué me pasó en el trabajo. Pues fíjate que Y los otros hijos en la casa, los otros hijos, ese no es el día de esos hijos. Ese es nada más de uno, sino por eso el problema. Siempre el chiquito es el ganón. Sí, es cierto. No, un día para cada uno. Ese es su día. Eso va a empezar a generar confianza. Oye, qué buena recomendación. Fíjate que a veces uno dice, tenemos 3 hijos, 2 hijos, y nos los llevamos a los 2 a que se diviertan. Hoy elige uno y luego el otro elige otro día. ¿Eso es bueno? ¿Cuando hace uno eso? Sí, claro. Acuérdate que tú estás empezando a escuchar a los hijos. Primero dale la oportunidad que ellos lo hagan. No pueden, bueno, entonces tú genera el orden. Pero dedícaselo. ¿Y puede ser de manera conjunta o tiene más efectos? Como tiene más efecto. Si es de manera individual. Tiene más efecto de manera individual. Cuando lo hace de manera conjunta, el niño dice, a ver, ya cuando somos adolescentes adultos, por eso siempre sale, tú siempre quieres más a Laura que a Petra, a Saúl. Porque todos sabemos de que tienes preferencia, y los papás dicen, no es cierto, sí la tienen. Por eso dedícalo a uno su día. Claro. ¿Sí? Saúl, tenemos ya en la línea telefónica otra llamada telefónica. Adelante, por favor. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Soy una persona que me encanta escuchar su programa. Lo escucho con mis hijos. Y el tema de hoy, que están tomando acerca del miedo, está muy interesante. Mi pregunta es, yo soy una mamá que tengo 3 niños, y a los cuales utilizo mucho lo que es el miedo para prevenir accidentes o pues que sufran algo mis hijos, no sé, a lo mejor el peligro de que les vaya a pasar algo, les vaya a ocurrir algo, no sé, ir a la tienda, hijo, no le hables a nadie porque te pueden subir al coche y te pueden robar, ¿no? Mejor ve directo a la tienda. Sí, eso es cierto. Y no hagas paradas. Bueno, yo sé que realmente estoy actuando mal en meterle ese temor, y puedes llegar a traer a que llegue a suceder eso algún día, porque la mente atrae lo que tu miedo, tu temor, ¿no? Sí, lo que estás pensando. Lo que estoy pensando, y eso se lo estoy transmitiendo al niño, y al vivir eso el niño pues puede llegar a ocurrir algún día, pero yo lo hago como manera de prevención. ¿Qué puedo hacer para explicarle al niño que no se detenga a lo mejor en la tienda, o que mi miedo, no transmitírselo de una manera que a él lo vaya a frustrar o le llegue a causar un conflicto? Para mí es un conflicto el miedo. Bien, bueno, pues muchas gracias por tu llamada. Vamos a tratar de platicar un poco acerca de esto, pero bueno, de entrada yo te puedo decir lo siguiente. Si es tan grande tu miedo de mandarlos a la tienda y darle demasiadas precauciones, pues mejor no los mandes en el momento. Busca primero que tus miedos son tan grandes que cuando tú sientas de que tu hijo, según tú, ya puede hacerlo y lo hace mejor, entonces mándalo. Porque si tú lo tienes todavía miedo
y le condicionas, vete derecho, vete el otro, pasan muchas cosas en el trayecto. La vida es así. La vida es enorme. Sí, ponle las precauciones. No le hagas caso a la gente, ve directo a la tienda y eso es todo. Dale la certeza, porque si son tantas precauciones, el niño dice, no, mejor ni salgo. ¿Cómo hacerle? Fíjate que entiendo muy bien esta llamada de esta mamá, porque igualmente me puede ocurrir a mí, ¿no? Decir, ¿cómo dejo a mi hijo a que vaya a hacer un mandado, no? A lo mejor la tienda está aquí a 2 calles. Entonces, bueno, sería correcto decir, hijo, procura no hablar con nadie, ve a donde yo te estoy diciendo que vayas y compres y te regresas. ¿Hasta ahí estaría bien el consejo? Sí, mira, a ver, Laura, a ti te mandaron a la tienda. Sí. En la época que tú fuiste, ¿te decía tu mamá tantas cosas? Pues fíjate que sí, a mí me tocó una mamá. ¿Todo eso te decía? No, me decía, no, vas, no le hables a nadie, no te entretengas, pero yo creo que era así como, no te tardes. Sí, muy bien. No te tardes. Perfecto. Ajá. ¿Y tú cómo ibas tú? Que eres la que iba a la tienda. Pues yo honestamente, pues yo iba así, normal. Bien, sí, ¿ya ves? Sin miedo. Tranquila. ¿Y le hacías caso? Sí, pues sí le hacía caso y digo, ya sea que no me Pero tenía que ahora actualmente parece mentira que hay tanta información. Es que sabes de los sucesos. Fíjate que, a ver, perdóname que te interrumpa, pero a lo mejor yo en mi época, yo no sabía de secuestros. Llegábamos a escuchar ese asunto de los robachicos. ¿Te acuerdas? Recordarás ese asunto del robachicos. Sí. Pero nada más. Pero ahora que son, que secuestros, que violadores, que es tanto el grado de violencia que se está viviendo, porque esa es la verdad, esa es una realidad de la cual también no podemos apartarnos. No. Entonces, a mí, en mi caso, escuchando a la señora es un tanto como ponerme en sus zapatos y decir, es que sí, estoy aterrada, no le vaya a pasar algo, no se lo vayan a llevar, venden drogas ya en la calle, no le vayan a vender algo, no le vayan a dar un dulce que Laura, no es el correcto. Te voy a dar un ejemplo. ¿Sí me entiendes? Y viene ese bombardeo de cosas y de ideas, voy a partir de algo un poco más banal, que le voy a dar un ejemplo. Sí. Tienes un carro último modelo y lo cuidas hasta cuando te subes, le pasas el trapo, lo estacionas en lugares seguros, le petes candado, seguro, alarma del satélite, todo, o sea, está súper protegido. A cada rato lo rayan, le pegan. Y cuando te descuidas, te lo roban. Otra persona tiene el elemento auto más tranquilo. Le gusta, para eso lo compró, lo escogió entre una diversidad y también su economía. Sí. Y funciona para transportarlo y le gusta que esté bien, pero no pasa de ahí. Se atreve a dejarlo ahí, tal, deja la ventana abierta y no se lo roban, no se lo rayan. ¿Por qué? Porque el miedo que traes tú lo transmites y se mueve y socialmente está hecho. No, la sociedad te marca cómo se está moviendo. A veces sales y sientes miedo. Sí. Y a veces antes sales y es confianza. Sí, tranquilidad, paz. Entonces, tú esa la transmites. ¿Qué pasaba? ¿Tú no tomabas agua de la manguera en la calle? Sí. ¿Cuando salías a jugar? Sí. Pero ahora no tomes de la manguera porque no sé qué. Toma estas botellitas que cuestan 14 pesos, de no sé qué marca, embotellada y superfiltrada y con 3 procesos para quitarle todos los bichos, ¿no? Sí. Tú tomabas de la manguera. Sí, yo igual. Había bebederos en las escuelas, ¿no? ¿No le compartías el refresco de lo mismo que tomabas a tu amiga? Sí. Sí, efectivamente. Entonces, a veces, vuelvo a repetir, el saber tanto no quiere decir que seas más libre. Me encanta. La verdad os hará libres al que sabe entender la verdad. Qué complejo. Al que no lo sabe entender, difícil, sí. Lo condiciona peor. Ya no sales. Por eso tienes al hijo, a la señora que nos habló, encapsulado. Pero no es un error porque tiene que salir a la calle y vivir. Y si lo estás llenando de miedo, nunca va a ser nada. Nunca va a ser nada. Es más normal, por lo que platicábamos, tenerle miedo al perro, etcétera. Son transmisiones
de miedo de manera un poco instintiva. Ajá. Y que generalmente también nuestros padres o alguien por lo que vimos nos da miedo. Imagínate, yo estaba en la calle tranquilo, veo que un perro ataca a otro niño, amigo mío, y pues obviamente eso genera una situación que yo a partir de ahí tenga miedo a este animal. A las arañas es muy frecuente, todos los bichos por carácter a nivel padres, cucarachas, arañas, ratas, ¿sí? Todo esto es muy normal. Si te das cuenta, y hiciéramos un sondeo ahora nosotros, encontraríamos que casi todo el mundo le tiene miedo a las ratas, a las cucarachas, a las arañas, ¿no? A todos los bichos de esa especie. Es una cuestión muy de generación en generación, los padres lo hacemos. Lo que te decía, el niño de la ciudad se va al campo, se le sube una hormiga, tiene miedo. Pasa una araña, tiene miedo, y el niño mejor mételo al carro y pone el iPod o la música porque se siente en la ciudad nuevamente, ¿no? En su cápsula de seguridad. Ajá. Ese es un problema que nosotros generalmente hacemos los padres, ¿eh? Eso es algo muy frecuente. ¿Cómo hacerle, por ejemplo, en esto que mencionaban los niños, cuando tienen miedo al papá o a la mamá? Porque no siempre es al papá, ¿eh? No, siempre va a ser a uno. Ajá. Siempre va a ser a uno. No puede tenerle miedo a los dos, ¿eh? Porque acuérdate que la función de padre siempre hay uno que es el que lleva el control. Es demasiado fuerte el control que trata y el orden que trata de generar en la casa, y la otra parte que siempre es un poco la compensación de lo que... La parte amorosa de lo que no se puede hacer. Bueno, pues eso es terrible, llegada a la edad, si en el caso que escuchamos es un adolescente, buscar a la parte que puede ser el papá o la mamá que me entiende, decirle quiero hablar en presencia tuya con mi papá o con mi mamá y quiero manifestarle eso. Eso sería una recomendación, porque eso significa que es una persona que sus miedos son tan grandes, el papá o la mamá, que llega a imponer a la casa todo aquello que no puede hacer afuera. Sí, es cierto. Es un reflejo. Finalmente lo que no puede hacer afuera lo tiene que hacer adentro. Te lo había dicho desde el inicio, en un adulto es más miedo y siempre reaccionamos por reflejo. Cuando se trata de parejas, en este caso, vamos a suponer la figura que es normal, el miedo al papá. La mamá intenta hablar primero con el papá y le dice, fíjate que nuestro hijo te tiene mucho miedo. Permíteme que él lo exponga delante de ti, claro, que lo haga y que pues pueda de esa manera resolverle este miedo y sobre todo cambiarle su manera de ser. ¿Tú crees que esto es posible? ¿Esto es aconsejable? ¿Esto sería sí es aconsejable, pero hay que buscar el momento. Eso lo dirá la mamá generalmente. En qué momento puede surgir, cuando sienta que el papá se encuentra en condiciones de escuchar. Aquí el problema es escuchar. El varón, tú lo dices muy bien, la naturaleza humana, el varón siempre es así radical. Yo soy el que tiene razón, y yo soy el que manda, yo soy el que manda, decide, etcétera. Pero si escucha al hijo y le está dando argumentos correctos, que los argumentos el niño no lo tiene por qué pensar, los tiene, nada más es que saque lo que siente, el papá va a escuchar. Y sí puede cambiar, porque es una cuestión de conducta a final de cuentas. Bueno, pues mira, de conclusiones podríamos decir lo siguiente, ¿no? Hay algo muy normal que pasa, y te voy a citar con las palabras de un gran pensador llamado Krishnamurti, que murió en el año del 86, ¿sí? Nació en la India, en una comunidad muy, muy pobre, lleno de, pudiera haber tenido un montón de miedos porque se morían en la India, de cada 10 hijos solamente sobrevivían 3. Por epidemias, enfermedades, desnutrición. En la escuela los golpeaban. Entonces, pues, imagínate, todo es terrible, ¿no? Dijo algo fundamental, ¿sí? El miedo es la causa que la humanidad se encuentre como está. Sí. ¿Sí? No hay más el que miedo decir. Es la causa que la humanidad, no México, la humanidad esté como está. Si hubiera certeza en el corazón y en la mente del ser humano, el mundo sería totalmente diferente. Consejo. Y no es un mundo ideal, no es real. Lo que pasa es que estamos en la otra parte de lo que conocemos. Todo lo que no conocemos es aquello que soñamos tener y alcanzar algún día. Pero sí se puede. Empecemos por nosotros y nuestra casa, ¿no? Yo creo que sí. Y algo que también me gustaría mucho que se llevaran
las mamás que nos escuchan, los papás que tienen la oportunidad de oírnos, el decir que la única clave para superar este miedo es el amor. Así es. El cariño, un buen abrazo, un buen beso, y bueno, pues que eso no tiene límite. Eso es lo único que no tiene límite. Y vivir el momento. Disfrútenlo. No piensen qué va a pasar mañana. Si ahorita están a gusto ahí escuchándonos, síganlo disfrutando. No se preocupen qué va a pasar al rato. Pues nos quedamos con esto. Que vivan el presente con mucho amor, muchos besos y apapachos a nuestros hijos. Los sonidos de la paz. Respeto y confianza, valores para la paz. La paz llega cuando el corazón deja de vivir en la dualidad. La paz se busca en las leyes, y las leyes no son optativas. Los sonidos de la paz. Síguenos en nuestros canales de podcast, Cheerbit e iVoox, como Deliberadamente Radio.